Ernesto y su esposa Katy, que el Señor le bendiga a Pastor Ernesto allá en Denver y le dé la fuerza, le dé salud. Sí, en lo que ahorita él está llevando a cabo allá, llevando la palabra del Señor, amén. Que tengan allá también un gran servicio en el nombre de Jesús. Aleluya. Pues vamos primeramente a pedirle al Señor nos ayude con revelación de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos das. Padre, gracias porque nos permitiste llegar a este lugar donde se alaba tu santo nombre. Y hoy te pedimos, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes con revelación de tu palabra. Padre, tú has traído a cada persona con un propósito. Sé tú hablando en esta mañana a través de mí. Sé tú impartiendo de tu palabra para traer libertad a todos los que escuchan, a todo aquel que cree. Y Señor, gracias porque hoy veremos maravillas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir a la carta de Efesios capítulo 1, si me acompaña por favor. Vamos a verlo primeramente en Reina Valera, capítulo 1, versículo 3. Vamos aquí a leer las oraciones de Pablo. Quiero que veas qué hermoso oraba Pablo por la iglesia, por los creyentes. Y quiero que sepas que estas oraciones fueron inspiradas por el Espíritu Santo en aquel tiempo para la iglesia de Éfeso. Pero también tienes que saber que esas mismas oraciones se aplican a nosotros en este día. Entonces, quiero que veas esto. Dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo el Señor? Según el versículo 3. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. ¿Sabe? No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Amén. Es el único nombre ante el cual Satanás retrocede. Amén. Y la justicia de Dios, que fue haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, esa es la única justicia que Dios reconoce. No hay otra justicia, no hay otro acto que nos pueda traer salvación, no hay ningún otro sacrificio, no hay otro nombre de hombre o mujer. El único nombre es Jesucristo. Y esto es importante porque el día de hoy se invocan muchos nombres, pero como le dije al principio, el único que el Señor reconoce, el único que Dios reconoce es el nombre de Jesucristo. Y si queremos echar fuera las obras de las tinieblas, ante el único nombre ante el cual Satanás retrocede es el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué no da un aplauso a nuestro Señor? Él hizo la obra en la cruz del Calvario. Y más abajo vamos a seguir leyendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. Y ese conocimiento es demasiado grande para poderlo entender, pero solo sé que Él me eligió y Él pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la obra de Jesucristo, nos presenta delante del Padre. No importa el pasado que hayas tenido, en Jesucristo eres una nueva criatura y te presenta delante del Padre, como dice aquí, santo y sin mancha delante de Él. Yo doy gracias a Dios por eso. Esto es el Evangelio, lo que Él ha hecho por nosotros, no por nuestra justicia ni por nuestros esfuerzos. Más adelante, Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo doy gracias a Dios que ahora somos hijos de Dios.
Ahora hemos sido llamados hijos de Dios, un nombre tan alto. Ahora somos parte de su familia, según el puro afecto de su voluntad. Pues sí, puro afecto, porque ahora sí que no nos merecimos nada. Pero Él tuvo a bien darnos todos estos privilegios. En el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Es Jesús. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tuvimos el perdón de pecados. Vamos a ver ese versículo, si me lo das, y ahorita regresamos a Reina Valera, el 7, en Palabra de Dios para Todos. Vamos a ver cómo dice. PDT, ahí está. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate. Di conmigo: la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Y mucha gente no entiende a qué se refiere esto sobre que Cristo nos vino a rescatar. Pues ¿de qué nos vino a rescatar? Si yo veo a la gente tan libre, ¿verdad? ¿Cómo podemos decirle a la gente que necesitan ser rescatados por Jesús? La gente no sabe que a partir de Adán y Eva, todos los que nacen por culpa de Adán y Eva de haber desobedecido, ellos quedaron bajo el poder del demonio, bajo el poder del pecado y de la muerte, y el demonio los controla. Ellos son esclavos y Dios no quería eso para el ser humano. Por eso envió a su Hijo, y al derramar su sangre Él pagó ese rescate. Él nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, a un reino donde Él es el Rey, donde Él gobierna. Dios gobierna ahora sobre nosotros, no Satanás. Satanás nos perdió porque ahora le entregamos nuestra vida a Cristo. Ese es el rescate para el ser humano. Y es lo que aquí nos explica. Ahora Satanás ya no puede gobernarnos. Gloria sea al Señor. Ya no puede. Di conmigo: Satanás no puede gobernarme. Ahora pertenezco a un reino diferente, al reino de la luz. Amén. Vamos a leer lo que dice aquí: según las riquezas de su gracia. Vamos a regresar a Reina Valera en el 8. Reina Valera, ¿ya? ¿Esa es? Con razón. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vamos a pasar ahí un poquito más adelante al versículo 15. Miren qué hermoso oraba Pablo. Me encantan estas oraciones. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Amén. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabes, yo ahorita estoy orando por ti, pero tú puedes tomar esta oración en este versículo. Denle un poquito hacia atrás, por favor. Allí. Y allí usted puede poner su nombre y orar por usted mismo. También puede poner el nombre de otra persona y orar por esa persona. Mire, vamos a hacer ese ejercicio para que usted lo pueda subrayar en su Biblia, y usted dice: quiero orar, pero no sé cómo orar, no tengo palabras. Pero aquí Pablo está pidiendo algo realmente grande: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé a mí espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Yo necesito conocer más de Él y necesito tener más revelación de lo que Él es. Entonces yo aquí puedo poner mi nombre, usted puede poner el suyo o hablarlo para sí mismo y declarar esta petición al Señor. Más abajo dice: alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado. Yo necesito saber cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado. Amén. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga conmigo: yo tengo una herencia. Amén. Más abajito vamos a leer: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a ver cómo dice en Palabra de Dios para Todos, ese versículo. Verán también, y ahí voy a poner mi nombre, veré también lo grande que es el poder de Dios. El poder que Dios da a los que creen en Él. Oiga, yo quiero ver cuál es ese gran poder de Dios para mí, porque yo creo en Él. Amén. Dice, es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y aquí yo estoy pidiéndole al Señor que me permita ver ese poder. Oiga, ese fue un gran poder. El Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Amén. Dice, y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Sabemos que Jesús fue resucitado y a los días Él subió y se sentó a la derecha del Padre. Cuando la Biblia dice que se sentó, está hablando que Jesús tomó un lugar de autoridad. Amén. Dice, Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante. Vamos a regresar al 21 en Reina Valera. A ver, quiero que vean eso. Jesús es levantado, resucitado, sube a la diestra del Padre y dice que Él se siente en autoridad sobre todo principado. Él está encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Usted está viendo? Todo está bajo sus pies. Y en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y después lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Vamos a ver, muy bien, está bien, somos nosotros. Pero vamos a decir, como dice Pablo más abajito en el siguiente versículo, dice la iglesia, la cual es su cuerpo. El cuerpo de Cristo continúa en la tierra y somos nosotros. Di conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice en el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ahora fíjense que más adelante nos dice Pablo, en el versículo, vamos a leer desde el capítulo 2, en el versículo 5, dice así, estábamos muertos. Es palabra de Dios para todos, si me ayudan, por favor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Ese era nuestro pasado antes de Cristo. Y ese es el presente para los que viven sin Cristo. Los que están sin Cristo están muertos espiritualmente a causa de sus pecados, sus ofensas contra Dios. Pero Él, así estábamos, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Ahora tenemos vida en el Espíritu. Tú has nacido de nuevo. Eres una persona diferente y en tu espíritu no hay maldad. Amén. Para aquellos que todavía se sienten pecadores, sucios, si estás en Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tú estás ahora vivo para Dios.
Dice, fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo. A ver, un momento, acabamos de leer que con el gran poder el Espíritu Santo levanta a Jesús de entre los muertos. Y aquí dice que Él nos levantó de la muerte junto con Cristo. Y nos sentó, o sea, no solo nos resucitó. Ve a este lugar de privilegio que tienes tú, la iglesia. Dice que Él nos levantó junto con Él y nos sentó junto a Él en el cielo. Oiga, yo no sé cómo entender esto, pero eso es bueno para mí. Y vean lo que sigue más adelante. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Si nosotros estamos sentados, Reina Valera, que es como la sabemos más, mucho mejor, dice, nosotros fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que viene siendo el versículo, déjame checar. Versículo desde el 6. Él nos levantó, perdón, ahora sí. ¿Este es Reina Valera? Ok, ahí está. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, entonces también todos esos poderes están bajo nuestros pies. Amén. Quiero que veas Efesios, vamos a ir ahora capítulo 6, versículo 10. Y vamos a verlo en Reina Valera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No son nuestras fuerzas. Aquí dice, tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé si han llegado usted a momentos donde se siente que está derrotado, que no puede más, que no hay salida, que no hay cómo resolver las cosas. Estamos de repente en momentos de desánimo. Pero aquí dice que no son nuestras fuerzas. Aquí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él encontramos nuevas fuerzas. Gloria sea al Señor. Y más abajo dice, vamos a ver aquí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La versión Palabra de Dios para Todos dice, para que, vamos a checar aquí, protéjanse contra los engaños del diablo. Con toda la armadura de Dios vendrán engaños y vendrán ataques del enemigo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos una armadura. Amén. Y nuestra lucha, dice Reina Valera, se puede quedar ahí en Palabra de Dios para Todos, pero los que traen Reina Valera dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero a ver, ¿entendemos eso? Mi lucha no es contra sangre ni carne. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos sí lo entienden, otros dicen, pues ¿a qué se refiere? Pero Palabra de Dios para Todos dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Ah, no? O sea, mi lucha no es con la vecina, no es con mi cuñada, no es con la suegra o el suegro, no es con alguien que tengas un problema. Es que tal persona cada vez que nos vemos pues me molesta y me ofende, me hace sentir mal o tengo un problema, un pleito con tal persona. Y la Biblia nos revela, tu lucha no es contra esa persona. ¿Cómo no? Pero si nomás que la veo y ahorita, ¿verdad? Dice, no, pues estás equivocado, tu lucha no es contra esa persona. Entonces, ¿contra quién es? Contra gobernantes. Y ahí sí me puede ayudar, vamos a verlo en Reina Valera, me gusta más como lo dice, en el 12. Vamos ahí, dice,
sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí estamos leyendo eso ahí? Contra huestes espirituales de maldad que trabajan en las regiones celestiales. Y usted dirá, no, pues oiga, si hay mucha lucha, todos ellos contra mí. Son autoridades de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas. Sí, toda esta lucha es contra ellos, pero gracias a Dios tenemos autoridad sobre ellos a través de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Ahora tú tienes poder y autoridad sobre ellos. Tenemos autoridad sobre ellos, pero la mayoría de la gente cristiana no lo sabe. No saben que tienen autoridad. Tienes que saber que una persona que está aún viviendo en el reino de las tinieblas, porque no se ha acercado a Cristo Jesús, es esclava, como te dije, del pecado y de la muerte y no tiene autoridad sobre estas autoridades espirituales. Por eso es que hay personas que quieren dejar el vicio y no pueden. Personas que viven en adulterio y no pueden dejar de hacerlo. Y dicen, yo ya quiero dejar esto, y se lo proponen y terminan cayendo en lo mismo, porque son esclavos del pecado. Pero cuando tú vienes a su reino, el Señor quiere que entiendas que Él ya te dio poder y autoridad sobre esta opresión, sobre estos enemigos, porque ellos están bajo nuestros pies. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, por qué suceden todavía situaciones con los cristianos. Mire, hay gente que dice, es que solamente hay algunos cuantos que tienen esta fuerza o este poder, esta autoridad. Esta autoridad no está reservada para unas pocas personas especiales, porque uno dice, no, nada más el pastor o los líderes. Es la posesión legítima de todo hijo de Dios. Esa posesión es de nosotros porque somos hijos de Dios, y la autoridad de Dios se perpetúa en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay poder porque está aquí la iglesia. Amén. Nomás 3 dijeron amén. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Esta promesa es para nosotros, pero si la ignoramos no nos va a aprovechar de nada. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la tienda y que no se nos olvidó la cartera? ¿Verdad? Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Vamos a la comercial y ya está todo ahí, el carrito listo, y ándale, que no traigo el dinero. Pero por ahí no te acordabas que echaste un billete de 500 en tu bolsa. Gloria sea al Señor. Y metes la mano y dices que sea uno de 500 y sacas un ticket de la farmacia y dices, no puede ser. Si tú trajeras un billete guardado y no te acuerdas, aunque lo traigas, no vas a poder usarlo, ¿verdad? Pero el día que dices, ay, si aquí traigo un billete de 500, ay, te da un gusto y ahora sí a pagar. Tienes con qué pagar, pero si lo ignoras, nunca lo vas a poder usar. Hay otra causa por la cual no actuamos en esa autoridad. Otra de ellas es que necesitamos saber lo que es nuestro, pero saberlo no basta. Es cuando actuamos en lo que sabemos, lo que trae resultado. Amén. Esta autoridad nos ha sido dada desde el momento que nacemos de nuevo. Toda criatura nueva en Cristo Jesús hereda el nombre del Señor Jesucristo y podemos usarlo en oración contra el enemigo. Oiga, yo ese tema necesito estudiarlo porque yo quiero beneficiarme de esto. Amén. ¿Cómo es esto de que puedes tener la autoridad pero no la vas a usar y entonces no te beneficias de ello? Hay una historia de un hombre que vivió 20 años en las calles. Entonces comía de la basura, vivía en lugares sucios, no tenía con qué pagar. Bueno, eso creía la gente, que no tenía con qué pagar. Y al tiempo no lo vieron y dijeron, no, pues vamos a buscarlo. Y estaba muerto, lo encontraron muerto. Pero ¿qué creen?
encontraron en su cinturón más de $23,000. Y la gente nunca supo por qué no usó lo que tenía. Tú tienes a tu disposición autoridad y poder en Cristo Jesús. Pero ahora que lo sabes, es momento de usarlo. ¿Cómo se usa la autoridad? Con tu boca, orando, declarando, reprendiendo muchas veces, echando fuera demonios, echando fuera la enfermedad. Amén. ¿Esto es bueno para ti? Amén. Aleluya. Pero fíjense, sucede otra cosa. Algunos creen que esta autoridad sobre el diablo es de algunos pocos individuos. Pero lo que pasa es que el diablo no quiere que la gente descubra esta gran verdad. No, pues no le conviene. Él va a hacer lo que pueda para que la gente cristiana no conozca esta autoridad que tiene. ¿Por qué? Porque él quiere seguir oprimiendo a la gente. Él quiere seguir humillando al Hijo de Dios, que a cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Porque en el momento que la gente se entera de este poder, de esto que nos ha sido heredado, entonces nosotros vamos a ser quien domine al diablo y lo echemos fuera. Amén. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay situaciones en tu vida donde ya tienes que empezar a usar tu autoridad. Comiénzalo a practicar. Comienza a hablar en contra de ese problema, en contra de esa opresión que ya tiene años. Que sea rota en el nombre de Jesús, porque Cristo te llamó a ser libre. Y nadie te puede impedir servirle, nadie puede impedirte venir a escuchar su palabra. Porque si alguien te quiere impedir, son estos poderes actuando sobre personas para oprimir tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por su palabra? Aleluya. Dar un aplauso a nuestro Señor. Vamos a entender un poquito acerca de cómo funciona esta autoridad. Amén. ¿Qué es la autoridad? Vamos a decir la definición de autoridad. Autoridad es poder delegado. Una vez más, la autoridad es poder delegado. Y algo para entender eso es pensar en un tránsito. El tránsito no tiene fuerza para detener un camión, ¿verdad que no? Ya viéramos ahí queriendo detenerlo, párate, pues con toda su fuerza. Por eso Efesios nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tus propias fuerzas. Tú vas a detener al enemigo, pero no en tus propias fuerzas. Tú tienes autoridad y es un poder delegado. ¿Qué quiere decir? Cuando el tránsito se pone allí y nomás levanta la mano, ¿qué pasa? Todos bien firmes. Y yo digo, ahí viene el tránsito. Y yo digo, niños, serios, callados. Y ellos ya saben que cuando digo que viene el tránsito, pues se ponen calladitos. ¿Por qué? Porque no es lo que él puede hacerme con sus fuerzas, sino que detrás de él hay un poder que le respalda, ¿verdad? Y yo no me quiero enfrentar a ese poder. Nosotros igual, tenemos un poder que nos respalda, es el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? El reino de las tinieblas está obligado a retroceder. Amén. Hay muchas historias de cristianos. Hay una en particular de una persona que dice que estaban en un servicio allá en Vallarta, en una de las colonias, y que había un vecino que tenía la música muy alta. Y entonces le pidieron a él si les hacía el favor de decirle a los vecinos si le podían bajar un poquito la música en lo que estaba el servicio y ya después se retiraba. Y bueno, dice que él fue. Llegó, dice que era una casa de 2 pisos. Y dice, no, pero yo noté que los que vivían ahí pues no eran gente muy, o sea, era gente que andaba en cosas malas, gente que estaba drogada y no se dedicaba a lo bueno. Entonces dice que él tocó la puerta y el que le abrió la puerta, que le dijo, sí, buenas noches. Y ya, buenas noches, dice, quiero pedirle si por favor le baja un poquito de su música. Pero él notaba que el que estaba ahí volteaba hacia atrás y asustado, sí, ahorita sí, cómo no.
Entonces dice que él corrió y se metió y dice, bueno, pues ¿a quién voltea a ver? Entonces volteó atrás y dice que vio como una persona con pantalón de mezclilla y una camisa blanca. Y dijo, ha de ser el hermano, ya dijo el nombre, ¿no? Que me vino a acompañar. Dijo, bueno, pues lo bueno es que me está esperando allá, yo creo que pues me viene aquí a escoltar. Bueno, así pasó, le bajaron a la música y todo, y regresó y dijo, ay, voy a buscar al hermano a ver porque ya no lo vi. Y buscando en el servicio encontró al hermano, pero el hermano no andaba vestido así. Y entonces dijo, wow, este no era el hermano, fue el Señor que envió a su ángel. Y temieron. Ese es el poder que nos respalda. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí estamos viendo que esto es para nosotros poder delegado, y vamos a ver esta cita bíblica en Lucas 10, 19, traducción Reina Valera, por favor. Y esta es una cita bíblica que debemos de aprendernos. Dice, he aquí, Jesucristo está hablando, os doy potestad. Pero esta es una palabra griega que significa autoridad. He aquí les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él nos dio esa autoridad. ¿Qué es la autoridad? Poder delegado. Amén. Aleluya. La Biblia también dice, mire, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Sí le han preguntado eso? ¿Por qué hay abusos? ¿Por qué hay asaltos, asesinatos? Por lo que dice la palabra, mire, vea en 1 de Juan 5, 19. Diga conmigo, los secretos y los misterios son revelados solo a los discípulos. Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero la palabra nos revela ese mundo espiritual que no vemos, y que por eso hay esos efectos que a veces la gente no entiende. Pero aquí sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Efesios dice que Satanás es el Dios de este mundo. Por eso, ahora entendemos. Por eso hay tanta maldad. Y cuando leímos en Efesios que nos dijo varios nombres, los gobernadores, no me lo sé de memoria, pero son los rangos de autoridad en el reino de las tinieblas. Y están bien organizados. Y están por sectores, están por lugares, están por regiones. Porque se fijan que hay lugares donde hay más homosexualidad, lugares donde hay más asesinatos, lugares donde hay más abuso, porque allí está esa autoridad encargada de traer esas obras de las tinieblas a ese sector. Entonces nosotros ya no pertenecemos a ese reino, ya tenemos autoridad, hemos sido sacados, arrancados del reino de las tinieblas, y ahora tenemos esa autoridad y ese poder. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a continuar. Entonces, diga conmigo, Cristo me ha dado poder y autoridad sobre toda obra del enemigo, y nada puede dañarme. Amén. Veamos entonces que esto es algo que Dios ya ha hecho, no es algo que Dios va a hacer. Y ahora es momento de comenzar a usar esa autoridad y saber que el enemigo va a retroceder ante esa autoridad que nos respalda. Pero ahora hay una situación que estamos viendo. La iglesia, muchas iglesias están dormidas. ¿Cómo que están dormidas? Le voy a decir en qué consiste que la iglesia esté dormida. Una iglesia que ha dormido, decía el hermano Terry Mize, y me encanta escuchar sus predicaciones, porque dice que en un país donde haya terrorismo, allí la iglesia de ese país está dormida, porque el terrorismo no lo puede detener el gobierno, no lo puede detener la policía ni el ejército, porque es un espíritu
que gobierna sobre estas personas. Entonces, el único que puede tener el terrorismo en esa ciudad es la iglesia con sus oraciones. Y siendo conscientes de que tienen esta autoridad y usándola. Amén. Entonces, a mí me encantó escuchar eso y decir, caray, pues tenemos que estudiar. Porque aquí hay una iglesia y esta iglesia debe estar despierta. Amén. Y si no estaban algunos despiertos, pues hoy nos estamos despertando. Amén. Vamos a ver, una iglesia dormida es una iglesia que ha dejado de orar, número 1. Una iglesia dormida son aquellos que han olvidado las cosas de Dios, que dicen, ay, no, ya me desanimé, ya no voy a ir a la iglesia porque la hermana o el hermano me hizo mala cara, o porque, ¿sabes? ¿Tú crees que le estás haciendo un daño al hermano o la hermana que te hizo mal? No, a ver, tú estás aquí para ver al Señor. No estás aquí para, bueno, está bien, también vas a convivir con los hermanos, eso es bueno. Pero aquí el Señor te está capacitando, porque vas a salir a un mundo donde el enemigo va a querer intimidarte, si es que no conoces estas verdades. ¿Importa la iglesia que vayas? Sí importa la iglesia que vayas, porque no en todas las iglesias hay el mismo nivel de revelación y conocimiento. Amén. Estás en una buena iglesia. Amén. Da un aplauso al Señor. Sí, estás en una buena iglesia. No eches de lado las cosas de Dios. Las cosas de Dios a veces no van de acuerdo con nuestra manera de pensar. Y ahí es donde están las fricciones. Hay un proceso en nuestras mentes cuando empezamos a conocer la palabra de Dios. Hay una lucha. Yo la viví, yo recuerdo que mis hermanas me hablaban de la Biblia, tenía yo 16 años. Mire, había momentos que hasta me senté a vomitar, de verdad. Les decía, ya no me hables nada de la Biblia, me siento hasta vomitar. Porque yo creo que me estaban dando unos filetes que no podía digerir, ¿verdad? Me querían hablar de tantas cosas y yo, pues para mí era demasiado. Entonces, no dejes a un lado las cosas de Dios. De repente lo que Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, tus necesidades primarias te serán añadidas. ¿Y por qué tengo que buscar primero el reino de Dios? Primero voy a buscar mi trabajo, hay gente que dice, ¿verdad? Pero esas son cosas que el Señor te dice que tenemos que hacer, y aunque no estén de acuerdo a nuestra forma de pensar, esta es la manera en que cual funcionan las cosas. Amén. Entonces, algo que yo he entendido es que la palabra de Dios va a confrontar tu cultura, va a confrontar tus costumbres y tu manera de ver la vida. Pero cuando tú te das cuenta de los beneficios, echas a un lado eso y dices, voy a buscar primeramente el reino de Dios. Muy bien, otra de las cosas por las cuales la iglesia está dormida es cuando no enseñamos estas cosas a nuestros hijos. Eso va para todos los que somos padres. Es tan importante que desde pequeños conozcan estas verdades, que conozcan el poder de Dios, que conozcan las historias, cómo Dios sacó al pueblo de Israel, por ejemplo, de Egipto, cómo lo sacó de la esclavitud, cómo abrió el mar en dos, cómo les dio la victoria, cómo de manera sobrenatural cayeron esos muros en Jericó. Y también que conozcan los milagros que actualmente está haciendo el Señor en medio de nosotros. Por eso es importante testificar. ¿Qué pasa? ¿Se nos olvida o no le ponemos interés en que nuestros hijos pequeños conozcan la palabra de Dios? Porque decimos, ya que crezcan y sean grandes, cuidado. Porque los niños son la generación que vienen después de nosotros. ¿Cómo va a estar la fe de ellos? Van a ser nuestros siguientes líderes. Pero qué bien será que nuestra siguiente generación vaya con una fe más grande que la nuestra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay un salmo que dice que cuanto la generación primera no le enseñó a sus hijos las grandezas y los milagros de Dios, esta generación de jóvenes fue a la guerra, pero al no saber lo que Dios podía hacer a su favor, ellos huyeron y no pudieron enfrentar al enemigo. Oye, yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que mis hijos vayan, salgan a la escuela y a donde van, y si hay una situación, ellos puedan enfrentar al enemigo y el enemigo va a huir de ellos. Porque pueden saber qué esperar de Dios. Por eso Dios decía, no dejen de enseñarle a sus hijos, que sepan qué esperar de mí, que sepan qué puedo hacer.
a favor de los que creen. Amén. Porque va a llegar un momento donde no va a haber solución. La medicina no va a saber qué hacer, el gobierno no va a saber qué hacer, y la iglesia tiene que saber qué hacer. Amén. Gloria a Dios. Si esto continúa así, por ejemplo, si no hay oración, si se olvidan estas cosas, si no enseñamos estas cosas a nuestros hijos, no va a haber poder, no va a haber ayuda y no va a haber esperanza. Amén. Pero oiga, yo quiero que vean, los niños a veces son los primeros que nos enseñan, damos gracias a Dios por el ministerio infantil, sí, cómo no. Porque de repente los niños saben más de lo que nos imaginamos. Estamos hablando y ellos nos corrigen, no, eso está en tal cita, no, era tal personaje, no era este. Y uno dice, wow, tiene una mente. Ellos ya vienen revolucionados, ¿verdad? Tienen mucha capacidad de retención, pues usemos esa capacidad de retención para que memoricen la palabra de Dios y los hechos grandes del Señor. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos a la iglesia de nuevo, que la iglesia despierte, que sea llena del Espíritu Santo, que conozca su autoridad, que use su propia fe y comience a hacer sus oraciones. La iglesia no debe de olvidar que tiene el oído del Dios Todopoderoso atento a sus oraciones. Y de repente hay gente que nos dice, si vas a la iglesia, ora por mí, tú que estás más cerquita de Dios. Pues no andan tan errados. Pero lo puedes decir, pues ese Dios que me ayuda a mí y que me ha traído cerca de Él, también lo puede hacer contigo. Y Él también puede escucharte a ti si tú le buscas. Amén. Pues de otro aplauso al Señor. Una iglesia despierta puede detener al infierno. Una iglesia despierta puede detener la enfermedad, puede detener la muerte, puede detener los asaltos, puede detener la drogadicción, puede detener las adicciones. Una iglesia que conoce la autoridad puede pararse delante del diablo y ordenarle que no se acerque a su casa. Pero muchas veces estamos callados, porque uno dice, no, pues a lo mejor ni funciona. Bueno, no lo digo por ustedes, también a mí me llegan esos pensamientos. Y algo que yo aprendí en una de las predicaciones precisamente del pastor Ernesto, que completó ese tema, porque uno dice, es que ya estuve declarando, ya estuve orando, pero ya me cansé porque no vi resultado. Y él dio un mensaje donde yo aprendí, ¿hasta cuándo debo dejar de orar? ¿Hasta cuándo debo dejar de declarar la palabra? Hasta que vea resultado. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra tan hermosa. Y hay un versículo también para terminar, Efesios 3. Si me ayuda el hermano, por favor. Efesios 3:14 en Reina Valera. Y yo quiero que cierres tus ojos. Si me pueden poner esta cita, aquí podemos verla. 3:14 dice, y vamos a orar esta oración para todos nosotros. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces, fíjese esto que dice, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, damos gracias. Él nos ha levantado, nos ha dado nueva esperanza de saber que no estamos allí sin poder defendernos. Mire, yo estaba meditando la armadura de Dios. Después usted la puede leer en Efesios 6. Y algunas de las partes de la armadura es el casco, el cual es la salvación. Otro de ellos es el cinturón de la verdad, la importancia de conocer la verdad. Otro de ellos es el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos encendidos que el enemigo te envía. Ahora tú dices: estoy guardado, estoy protegido, tengo un escudo. Entre más escuches la palabra de Dios, tu escudo será más grande, porque tu fe será más grande. Pero yo tengo una buena noticia para ti: no solo tienes protección, tienes un arma para defenderte y para ofender, para hacer daño al reino de las tinieblas. Se llama la espada del Espíritu, la cual es la palabra. Pon la palabra de Dios en tu boca. Tú puedes hacer cosas más grandes, dijo el Señor, porque Él nos ha dado ese poder y esa autoridad. Aleluya. Cierra tus ojos. Glorias al Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias porque nos has traído a la verdad. Y ahora podemos usar ese poder, esa autoridad en contra del enemigo. Le hablamos a toda opresión en nuestra vida. Te vas de nuestra vida en el nombre de Jesús.
Satanás, retrocede. No puedes tocar mi casa, no puedes tocar a mis hijos. Le hablo a toda enfermedad. La enfermedad no viene de Dios. Te hablo a ti, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a decir: no tengo nada para ofrecer. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón. Corazón. Un corazón dispuesto. Aleluya. Quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione Me más. apasiona tu presencia. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, y que perdonas multitud de errores. Cosas que tienes que orar. No sé qué situación hay en tu familia. Problema de homosexualidad, problema de lesbianismo, rebeldía. No sé qué situación estés pasando, alguna enfermedad, alguna situación difícil. Tú conoces. Tú tienes el oído del Dios Todopoderoso atento a ti. Usa esa autoridad. Llorando, temblando, como quieras, pero comienza a hablar la palabra. Comienza a hablarle a ese monte, que se quite de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dile: gracias, Señor, porque me has traído esta mañana, porque me hablas la verdad. Tienes grandes cosas para mí. Yo te doy gracias porque has tenido misericordia. Me has traído a tu luz admirable. Tengo una vida de victoria en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esa vida es para ti. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Quisiera preguntar si hay alguien que viene por primera vez, que levante su mano. ¿Nadie? Porque todos son de casa, ¿sí? Bueno, porque el regalito está ahí listo para los que vienen por primera vez. No los conozco a todos, pero si hubiese alguna persona que viene por primera vez, va a estar el hermano Román, su esposa. Si levantan su mano,
Ellos van a atenderlos también, el hermano Rigo y su esposa. Irma, no sé si está por aquí, pero el hermano Rigo está ahí atrás. Levante su mano, hermano. Acá en la esquinita donde está él se les puede atender, se les va a dar un regalito y quieren platicar con ustedes para darles buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Aleluya. Voy a dejar un momento el micrófono al hermano Román, va a darle algunos anuncios. Oiga, yo estoy emocionada. Yo quiero escuchar buenas noticias de cómo usted va a empezar a ver milagros y maravillas en su vida. Pues solamente para recordarles que el sábado 3 de marzo por la mañana el desayuno para damas, amén. Y recuerde que estará aquí las hermanas Medina, 2 de ellas van a estar aquí en el desayuno para damas. Y por la tarde, a las 7 de la tarde en Puerto Vallarta, el grupo, los hermanos Medina estarán en Puerto Vallarta ministrando en alabanza. Y créanme lo que va a ser una gran bendición. Y pues el deseo del pastor es que todos nosotros estemos ahí. Tendrá un pequeño costo de recuperación, 100 pesos, que no es nada, por boleto, y los boletos ya los tiene aquí la hermana Ruth, los tiene en existencia, para que el que quiera su boleto, ya están dispuestos para los que van a ir. Yo quiero creer que todos vamos a estar allá en el concierto. Amén. También los servicios regulares del domingo, el domingo en la mañana, que es y a las 5 de la tarde hay otro servicio. Si usted quiere venir al servicio de la tarde, también puede venir, es bienvenido. Amén. El martes también a las 7 de la tarde para servicio general. Jueves servicio general también a las 7 de la tarde. Y los viernes en Santa Fe tenemos un servicio todos los viernes a las 7 de la tarde también. ¿En qué lugar? En la ferretería de nuestra hermana Gloria, ahí por Boulevard Santa Fe. Ahí es una ferretería muy conocida. Y en el Cuatante también hay servicio todos los viernes a las 7, de 7 a 8, es una hora nada más. Amén. Y los lunes, esta iglesia está orando todos los lunes. Están invitados. Créanme lo que aquí aprendemos, y la hermana decía que no vemos resultados. Sí vemos resultados. Se están viendo preciosos resultados porque se están viendo. Amén. En los miércoles, escuela para el ministerio. Para los que quieren asistir a la escuela del ministerio, las puertas están abiertas. No se cobra inscripción, solamente que venga a clases. Amén. Y es todo por los anuncios que hay, para que la iglesia esté comunicada de que el desayuno para damas y el concierto, amén, no se les olvide. Vamos a... Gloria a Dios. Pues ¿cuántos han sido bendecidos esta semana? Bueno, pues todos los que hemos sido bendecidos, vamos a traer a Dios lo que le pertenece. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tú eres quien suple nuestras necesidades. Tú tienes cuidado de nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, tú has traído comida a nuestra mesa. Tú has traído, Señor, grandes bendiciones a nuestra vida. Y yo te pido, Señor, que todo aquel que ha apartado y ha traído, vea bendiciones sobreabundantes en sus negocios, en su casa, en sus hogares, Señor. Porque tú bendices al dador alegre. Y decimos, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Si usted está listo, puede pasar
Si no, puede tomar su tiempo, prepararse aquí, lo vamos a esperar.